Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2. La pérdida prematura. Prematura. Parte 1. Una negra nube de humo flotaba desde el horno de gas, produciendo un desagradable olor. Dentro de la sartén freidora llena de aceite, una masa amorfa se desmoronó dejando irreconocible su forma original. La compañera de clase de Asahi, Tanahara Yoo, estaba gritando con todas sus fuerzas. Asahi, la sartén freidora. Se está quemando. Se está quemando. Asahi corrió hacia la estufa, allí, con palillos de cocina en mano, luchó una batalla perdida mientras la cosa que una vez se pudo llamar ingrediente, saltó prendida en llamas. ¡Guau! Está muy caliente. Mirando con tranquilidad como Asahi caía en pánico, Yu apagó la estufa silenciosamente. Tomó una bandeja de hielo del congelador y se la arrojó a Asahi. Toma hielo. Refréscate un poco, ¿quieres? Disculpa, Tanahara. Gracias. Asahi, vestida con un delantal, permaneció sentada en el suelo con sus hombros desplomados. Yuo no solo era miembro del club de actividades prácticas, era la vicepresidenta a pesar de solo estar en primer año. Asahi le había pedido que le enseñara a cocinar. Estas, supuestamente, eran recetas simples y sencillas que incluso un amateur no podría arruinar. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Yuo le dio a su compañera de clase una sonrisa forzada pero extrañamente gentil mientras hablaba. Santo cielo. Estaba preguntándome qué había sucedido cuando me pediste que te enseñara a cocinar tan repentinamente. Eres más torpe de lo que esperaba. Asahi la miró y respondió malhumorada. No lo puedo evitar, no estoy acostumbrada a nada de esto. Digo, cielos, ¿qué sucede con esta receta? Lo hice completamente como dice el libro, no es así. ¿Por qué las recetas dicen una cucharadita de esto o una pizca de esto otro? Pónganlo en gramos, por el amor de Dios. Así es como funciona la cocina. Pero esas son las torpes quejas de una niña mimada. Tú realmente encajas con ese tipo, no es así. Asahi no se había dado cuenta que sus ojos deambulaban mientras se hacía la tonta. ¿De qué estás hablando? Asahi no le había contado a Yuo la verdadera razón por la que le pidió que le enseñara a cocinar. Aprovechando que la hermana pequeña de Kohou saldría de viaje, ella quería forzar su entrada a su apartamento y entregarle una comida casera a Kohou. Era una ambición que ella estaba segura que aún era un secreto. Pero aún así Yuo respondió. Sí, ¿acaso Kikun sí que es un perro suertudo? No es así. Al parecer Yuo se había dado cuenta desde un principio. Con mucha habilidad, limpió las herramientas de cocina que estaban regadas por todo el lugar mientras le entregaba a Asahi una bolsa de pan. Bueno, olvidémonos de las recetas horneadas o cocinadas y, probamos con un sándwich. Incluso tú puedes manejar cortar un pan y rellenarlo con huevos y cosas así. Si te sigues lastimando, afectará tu trabajo de medio tiempo, ¿no es así? Asahi miró sus dos manos todas cortadas. Asintió y respondió débilmente. Haré eso. Gracias, Tanahara. Gracias a su total ignorancia en la cocina, los dedos de Asahi estaban todos cubiertos con curitas. Ciertamente, si se lastimaban un poco más sería problemático incluso usar el teclado. Es todo un placer. Yuo sonrió ampliamente, luego, repentinamente señaló las orejas perforadas de Asahi. Ahora que lo pienso, me lo he estado preguntando desde hace un rato pero... Asahi, ¿qué le pasó a tu pendiente? Asahi se tocó los lóbulos de sus orejas y se detuvo repentinamente. Uno de sus pendientes no estaba. Solo tenía puesto el del lado izquierdo. ¿Qué? ¿Olvidaste ponerte el otro? Aunque, hoy tuviste actividades prácticas. Tal vez, lo dejaste caer en algún sitio. La sangre se drenaba del rostro de Asahi. Ella ha perdido muchos pendientes, y estos ni siquiera eran caros. Pero esos pendientes eran especiales. En el parque, cuando Kohou me derribó. ¿Acaso Kikun te derribó? La voz de Asahi se elevó mientras se retractaba. No. Me refiero a derribado en un sentido físico. Pero Yuo solo necesitó una mirada al rostro sonrojado de Asahi y lo supo,
murmuró mientras comenzaba a aplaudir. Felicitaciones. Me alegro tanto de que las cosas entre ustedes estén yendo mejor de lo que esperaba. Ya te lo dije, no fue así. Parte 2. A un parado frente a la tienda de antigüedades, Kojou preguntó. Una sucursal de la organización Rey León. Era un edificio de estilo antiguo con ladrillos, los cuales eran raramente vistos en la isla Itogami. Pero a pesar de que ella dijo que era una instalación conectada a la organización Rey León, definitivamente no lo parecía. Simplemente parecía una tienda antigua. Pero Yukina respondió afirmando firmemente. Sí. No hay ninguna duda. Esta es la oficina de manejo y apoyo para las comunicaciones de los miembros. ¿Oficina, G? Digo, es una organización federal, por supuesto que tendría tanta importancia, pero entonces ¿por qué el aviso dice que es una tienda de antigüedades? Camuflaje. Incluso si es una organización gubernamental, aún sigue siendo una organización secreta. Su explicación tenía sentido. Ciertamente, ellos no anunciaban con todo glamour, para todas sus necesidades antiespionaje y antiterrorismo mágico. Pero si la llamaban una tienda de antigüedades, no. Levantaría sospechas incluso si veían a personas entrando y saliendo con espadas y lanzas. ¿Entonces es una fachada?, preguntó Kojou. Sí. También, vende objetos confiscados y cosas así para pagar los gastos de operación de la oficina. Entonces también es un negocio. Y cuando dices objetos confiscados, no te refieres a cosas embrujadas o malditas, ¿cierto? No hay problema, exorcizamos todo de antemano. Oye. Es broma. Dijo Yukina con una mirada completamente seria antes de mostrar una pequeña y entretenida sonrisa. Kojou frunció el ceño silenciosamente. Como siempre, no podía saber si ella estaba bromeando o no. Pero al parecer era cierto que la tienda de antigüedades operaba sin miedo a una bancarrota. No parecía lidiar con algún tipo de clientela regular, pero... No me digas que tu organización no tiene presupuesto. ¿Y harem? No sé nada sobre eso. Yukina evasivamente bajó su mirada mientras tocaba la puerta de la tienda. La gruesa puerta de madera. Rechinó mientras se abría, con el aire cargando la esencia del polvo que solo encontrarías en edificios antiguos. Al mismo tiempo, una solemne campana de puerta sonó, y la vigorizante voz de una mujer dijo: «Bienvenidos, ¿qué puedo hacer por ustedes hoy?» Exclamó Kojou. Como en una casa de té pasada de moda, allí estaba parada una chica joven lista para recibirlos. Era linda, con una figura delgada. Tenía una cola de caballo en su cabello ligeramente castaño. Su elegante y hermoso aspecto, como el de una flor, le era muy familiar a Kojou. Kirasaka. La empleada se parecía en gran medida a Sayake, quien tenía el título de bailarina de guerra de la organización Rey León. Ciertamente, ella era la viva imagen de Sayake, pero... No, no lo eres. ¿Quién eres? Solo era su apariencia externa lo que era idéntico. El aura a su alrededor no era de ninguna manera la de Sayake que Kojou conocía. No había manera en que esa Sayake mirara a Kojou con una apropiada y educada sonrisa en su rostro. Fue Yukina quien respondió la pregunta de Kojou. Este es el Shikigami de la maestra. Creo que la hizo a imagen de Sayaka-san. Sin embargo, Yukina también parecía sorprendida por la apariencia de la empleada. De ninguna manera eso es un Shikigami. Quiero decir, es idéntica a Sayake. Kojou miró asombrado el rostro de Sayake. Él había visto los Shikigamis de Sayake y Yukina numerosas veces, estaban al nivel de esculturas de papel muy bien hechas, pero no más que eso. Pero la Sayake frente a ellos estaba en un nivel totalmente distinto. Podrías mirarla de cerca y pensar que era un ser humano viviente como cualquier otro. Podías sentir los latidos de su corazón, la calidez de su piel e incluso la esencia de su cabello. Y aún así, pudiste distinguir a primera vista que no era la verdadera, no es así. El tono de voz de Yukina era normal, un poco desconcertado, aún así el subtexto parecía ser de algún modo un reproche. Tal vez solo era la culpa de Kojou hablando, después de todo, él había bebido la sangre de Sayake por segunda vez cuando Yukina no estaba presente. Kojou rápidamente soltó una excusa para dejar rodar la culpa en su corazón. Bueno, la Sayake que conozco es, tú sabes, un poco más idiota, o algo así. Ciertamente, la sonrisa encantadora de la Sayake falsa era hermosa, pero no le agradaba la completa ausencia de su personalidad. Él pensaba que ella era mucho más atractiva cuando estaba gritando y escondiendo sus emociones, como siempre. Además, continuó Kojou. La verdadera Sayake se volvería completamente violenta con rabia si me viera mirándola con ese atuendo. Gritaría que me arrancaría los ojos o algo así. Eso, podría ser muy posible.
Yukina suspiró con simpatía, con aquella imagen proyectándose en su mente. Él se imaginó que la Sayake falsa técnicamente estaba usando el uniforme de la tienda, con una falda corta apoyada por un atractivo escote. Su ajustada cintura provocaba que sus senos parecieran aún más prominentes. Se parecía menos a un traje que usaría un empleado de tienda de antigüedades y más parecido al tipo de trajes que usaban las camareras en un Mad Café. Acorde a todo su conocimiento, tal vez las sirvientas y las tiendas de antigüedades eran una combinación sorprendentemente buena. Entonces, ¿por qué está vistiendo ese traje? ¿Para atraer más clientes? No. Eso no tiene ningún sentido con una barrera repeliendo a la gente. Yukina agitó su cabeza mientras hablaba. Luego, con muy mal humor, le dio una mirada helada a Kohou. Más importante aún, has estado mirando su pecho excesivamente desde hace un momento. Tu mirada es muy indecente. ¿Qué? De ninguna manera, solo me estaba preguntando por qué diablos está vistiendo un atuendo así, de acuerdo. Refutó Kohou desesperadamente. No es como si él hubiera intentado mirar, pero al parecer, la forma en cómo el traje acentuaba vívidamente sus senos había atraído su mirada sin haberlo notado. Yukina miró a Kohou con una expresión despiadada e impasible. Es más repugnante aún que siquiera intentaras mirar. Es criminal, de hecho. No la estaba mirando tan indecentemente. Y ni siquiera es Kirasaka, ni siquiera es humana, ¿sabes? Yukina cubrió su propio pecho mientras repentinamente decía. ¿Realmente te gustan tanto las de gran tamaño? Kohou tosió fuertemente. Nadie dijo algo sobre eso, de acuerdo. Pero si te gustan, no es cierto. Bueno, podrían gustarme un poco, pero... La respuesta de Kohou pareció desvanecerse en el aire. Yukina torció sus labios con un sonido malhumorado. En ese instante, una nueva voz femenina se pudo escuchar en la tienda. Era un tono carente de entusiasmo, aún así, parecía tan clara y hermosa como el sonido de dos gemas tocándose. Tremendo alboroto el que estás armando. ¿Qué sucede contigo? Al notar la voz, Yukina se agachó sobre una rodilla e inclinó su cabeza. Maestra. No había nadie parado en la dirección a donde Yukina había hablado, solo un gato negro sentado sobre una plataforma. El gato estaba cubierto por un hermoso y fino pelo, y sus ojos tenían un brillo dorado. Su delgado collar tenía gemas del mismo color que sus ojos incrustadas alrededor. Yukina saludó al gato con una reverencia. Ha pasado mucho tiempo, maestra. Y Meragi Yukina, reportándose. Los ojos del gato se entrecerraron de forma burlona. ¿Cuánto tiempo, Yukina? Usualmente no te molestas tanto hasta el punto de gritar de esa manera. Mis más sinceras disculpas. Fui descuidada. En lo absoluto, estaba elogiándote. El gato emitió una pequeña carcajada mientras levantaba su pata frontal. Al parecer, esto significaba que saludos excesivamente formales no eran necesarios aquí. ¿Dónde está la lanza? Preguntó el gato. Justo aquí. Yukina le ofreció Sekaro a la réplica de Sayake, quien posteriormente la presentó frente al gato. Kohou aprovechó la oportunidad para preguntarle a Yukina susurrando. Tu maestra es un gato. Yukina parecía muy tensa mientras le respondía a Kohou de la misma manera. Es el familiar de la maestra. La maestra sin lugar a dudas se encuentra en este momento en los altos bosques de Dios. Altos bosques de Dios. Susurró Kohou de vuelta. ¿Acaso eso no se encuentra en Kansai? ¿Hablas en serio? ¿Qué tan lejos está ese lugar de aquí? La ruta más corta desde Isla Itogami hasta ONS 4 era alrededor de 300 kilómetros. La institución llamada Altos Bosques de Dios donde Yukina y Sayake habían entrenado, estaba a varios de cientos de kilómetros más lejos de allí. Kohou había escuchado que la distancia era una pequeña barrera para los hechiceros profesionales, pero aún así, él no pensaba que un profesional medio decente pudiera lograr tal hazaña tan fácilmente. Entonces la persona controlando al gato y a la réplica de Sayake es tu verdadera maestra. Preguntó. Él, armando el rompecabezas. Sí. Su nombre es Endou Yukeri. Es un pez gordo. La insolencia de Kohou provocó que Yukina se pusiera tensa mientras asentía. Hasta cierto punto, sí. Yukina era una chica que se pararía frente a una princesa extranjera o un aristócrata del imperio Warlord sin ninguna timidez. Para que ella mostrara este nivel de reverencia, su mentora debe ser un pez seriamente grande o una tirana extravagante. O tal vez ambos. Al parecer, ella era un oponente problemático en todos los sentidos. Pero no importaba cuán importante y poderosa fuera, Kohou no podía dejar de pensar en ella como nada más que un gato. El gato miraba cuidadosamente la lanza mientras hablaba contundentemente. Aceptaré a Sekaro, por ahora. Tus técnicas son crudas, pero tus habilidades son aceptables. Sin embargo, me preocupa que dependas demasiado de tu visión espiritual. Te lo he enseñado, ¿no es así? Una guerrera chamán es una espada pero al mismo tiempo no lo es una chamán y al mismo tiempo. No lo es. Solo un amateur ve el futuro y luego es derribado por él. Sí, maestra. Yukina escuchó sumisamente y con agradecimiento las lecciones del gato.
Sin duda era un asunto muy serio para ambas, pero era una escena irreal para la vista de una tercera persona. 4 Ons es la isla principal del archipiélago japonés. Dicho eso, esta Endoujukeri poseía una vasta y valiosa experiencia de combate. Había leído las tendencias y fallas de su discípula por las marcas en el arma y ofreció un consejo apropiado. De acuerdo, llamaré a esa profesora gatuna con apropiado respeto. Kohou silenciosamente decidió esto mientras ellas interactuaban. Habiendo terminado su apreciación de Sekaro, el gato negro observó a Yukina y declaró bruscamente: muy bien. La lanza está en mis manos. A partir de este momento, estás relevada de tu cargo como observadora del cuarto progenitor. Es bueno que te diviertas como una chica normal de vez en cuando. Sin embargo, Yukina continuó mirando silenciosamente a su maestra. Varias veces, sus labios se movieron como si quisiera decir algo. Finalmente se llenó de determinación y dijo: debo objetar, maestra. Incluso si solo es por unos pocos días, estoy preocupada de lo que podría pasarle a Saint-Er, al cuarto progenitor si le quito mis ojos de encima. ¿Podría permitirme continuar con mi deber como observadora? Oh. El gato dejó salir una carcajada con entretenimiento y sonrió. Siempre siendo una chica tan seria, Yukina probablemente nunca se había opuesto a las palabras de su maestra. El gato continuó: entonces este muchacho es el cuarto progenitor. ¿Quién es un muchacho?, pensó Kohou, frunciendo el ceño mientras respondía. Bueno, técnicamente lo soy. Incluso si era la mentora de Yukina, él simplemente no podía hacerse a la idea de ser respetuoso con un gato. Al gato no pareció importarle, sin embargo. Continuó hablando, con un tono muy franco. Lamento haberte llamado hasta aquí. Quería conocerte y hablarte por esta vez, para poder ofrecerte una cierta cantidad de agradecimientos. ¿Agradecimientos? La boca del gato sonrió ampliamente. Por salvar a Brora. En ese momento, Kohou sintió como si cada gota de sangre en su cuerpo fluyera en la dirección contraria. Recordó una pequeña figura con el cielo carmesí a su espalda. Tenía un cabello tan escarlata, que parecía estar envuelto por llamas y sus ojos eran incandescentes. Se sintió vagamente como recordar una pesadilla, hasta que Kohou sintió un feroz dolor en su cráneo. Su respiración era feroz y entrecortada mientras se acercaba más al gato. Tú, sabes sobre ella. Mareos asaltaron a Kohou y Yukina se apresuró en apoyarlo con un hombro. El gato, mirando con entretenimiento como ambos estaban presionados, continuó. No sé lo suficiente como para llamarlo una historia. Simplemente tengo una pequeña conexión con el asunto. De todas formas, esa bella durmiente era una chica trágica. Es por ello que te estoy agradeciendo. No necesitas ser impaciente, ya que también lo recordarás en su momento. Aunque debo decir, no solo conquistaste a Aurora, sino también a la muy estricta Yukina. Eres bastante astuto para alguien que parece un tonto. Sí, ciertamente lo eres. Él no me ha conquistado, gritó Yukina. Kohou espontáneamente agregó su propio insulto. Maldita gata callejera. La imagen de la chica en su mente tardó en desvanecerse. Un sudor desagradable mojó su cuerpo entero, pero por lo menos, el dolor de cabeza se le había pasado. Aunque no creo que seas lo suficiente valiente como para cometer alguna hazaña en un periodo de 3 o 4 días, ya que me preocupo por el bienestar de mi aprendiz. Pondré un collar alrededor de tu cuello. Si hay una observadora presente, Yukina podrá tener un poco de paz mental, ¿cierto? El gato levantó su pata derecha. El Shikigami vistiendo un atuendo de sirvienta bajó de la plataforma y en ese momento se aproximó a Yukina y a Kohou. La preocupación de Kohou estaba escrita por todo su rostro mientras preguntaba. ¿Un collar? Espera, ¿no querrás decir que la réplica de Sayake tomará el lugar de Yukina? El gato asintió, como si fuera lo más obvio del mundo. Un rostro familiar es mucho más conveniente, ¿no es así? Dediqué mucho amor y tiempo en hacerla, así que tienes la libertad de sacarla a pasear. También puedes manosear sus senos, no se lo diré a la verdadera Sayake. Grados, por supuesto que no lo haré. ¿Y qué le sucedió a verdadera Sayake? Si alguien la va a suplantar, no es mejor que sea la verdadera. Sayake está cumpliendo su castigo. Después de todo, usó a Koukarin para sus propósitos personales mientras no estaba en servicio, gastando invaluables flechas encantadas en el proceso. Incluso si se lastima las muñecas, permanecerá en los cuarteles generales por un tiempo, escribiendo cartas de disculpas y cosas así. Castigo. Estaba preguntándome por qué no la había visto por un tiempo. Entonces eso fue lo que sucedió. Kohou sintió una punzada de culpa hacia Sayake. Después de todo, la principal razón por la que ella usó el arma de la organización Rey León fue para salvarlo a él y a las demás de un incidente donde él la había involucrado. Entiendo por qué tu Shikigami se ve como Sayake, entonces, ¿qué pasa con ese traje de sirvienta? El gato respondió con mucho orgullo. ¿Acaso no es obvio? Es un juego de humillación para los subordinados que incumplen las normas. Y déjame decirte que funciona de maravilla.
Cuando Yukina escuchó las palabras juego de humillación, sus hombros temblaron como si estuviera aterrada. Oh, ya entiendo, pensó Kohou, finalmente lo entendió. Ella estaba muy asustada de su mentora porque la mujer tenía una personalidad como esa. El gato continuó. Si no te gusta el traje de sirvienta, ¿qué tal otro tipo de traje? Escucharé sugerencias. Sugerencias. ¿O prefieres que envíe una guerrera chamán diferente? Ahora que lo pienso, hay dos chicas llenas de vida que acaban de graduarse. Una tiene senos grandes y la otra unos pequeños. ¿Cuál prefieres, cuarto progenitor? Me lo estás preguntando justo ahora. Tembló Kohou. Le lanzó una mirada, pero Yukina ya lo estaba mirando desde un lado. Sabía que hacer un mal movimiento aquí llevaría a cosas muy malas más adelante. Sin embargo, no sabía cuál sería la respuesta apropiada. Hubo un largo e incómodo silencio mientras Kohou limpió el sudor de sus cejas. Lo que acabó con ese silencio fue el celular de Kohou. El nombre mostrado en la pantalla LCD era Aiba Asahi. Parte 3. El alquimista, Amatsuka Kao, estaba parado dentro de un pequeño monasterio en ruinas. Dentro de la capilla, el aire tenía ligeros rastros del olor de disparos. Todo alrededor de Amatsuka Kao eran incontables casquillos de munición junto con ametralladoras abandonadas descuidadamente en el suelo. Las armas eran usadas por la guardia de la isla. Sin embargo, no había señal de los guardias que las cargaban, solo las esculturas metálicas abandonadas sin piedad que marcaban su semejanza. Transmutación, una técnica secreta de la alquimia de alto nivel que le permitía a Amatsuka Kao transformar a cualquier ser viviente en metal con simplemente tocarlo. A pesar de sus poderosas armaduras antihechizos, los miembros de la guardia de la isla no fueron la excepción. Amatsuka, por cuenta propia, había masacrado los guardianes que protegían el monasterio. Habiendo eliminado los obstáculos en su camino, Amatsuka jugaba con su amado bastón mientras miraba un grabado incrustado en una de las paredes del monasterio. Era un relieve de metal, una obra de arte. Bastante grande de unos 2 o 3 tatami 5 de espesor. La forma grabada allí era bastante abstracta, lo cual hacía difícil de entender lo que estaba siendo mostrado. Pero en un momento repentino de claridad, él vio la forma de una mujer solitaria. Ella era hermosa, con rasgos exóticos, en la primavera de su juventud. Por un momento, Amatsuka fue asaltado por la nostalgia mientras observaba el relieve. El momento de tranquilidad fue roto cuando el eco de pisadas señaló la entrada de varios hombres. Detrás de él, 3 hombres entraron descuidadamente. Amatsuka con mucha gracia miró detrás de él, sonriendo. Saludos, Senmu. Llegaste más pronto de lo esperado. El hombre calvo de mediana edad asintió. La hora acordada ya ha sido cumplida. ¿Cuánto tiempo intentas hacerme esperar, Amatsuka? El hombre llamado Senmu ni siquiera llegaba a los 170 cm de altura, aún así su combinación de masa muscular y grasa provocaba que su presencia fuera abrumadora, e incluso sofocante. Tenía la mirada de un astuto y despiadado hombre de negocios. Amatsuka respondió frívolamente. Discúlpame por eso. Pero incluso sin la chusma de la guardia de la isla, aún quedaba la barrera levantada por Kanase Kensa. La desactivación de dicha barrera no es algo que debas apresurar. 5 tatami, las esteras denominadas como tatami, palabra que originalmente significaba doblada y apilada, son un elemento muy característico de las casas japonesas, que se usaban para recubrir todo el suelo en las habitaciones más destacadas. Senmu parecía estar acostumbrado a la actitud extremadamente grosera de Amatsuka, satisfaciéndose a sí mismo con un simple e irritante resoplido. Cambió su mirada hacia el relieve y comenzó a reírse en una forma ruda y grosera. Muy bien. En cualquier caso, esta es la verdadera Wiseman's Blood. ¡Qué insolente! El rostro de Amatsuka se torció con disgusto mientras sacudía su cabeza. ¿De verdad piensas que no reconocería el legado de mi maestra? Senmu ignoró su mirada mientras se acercaba más a la obra de arte. A pesar de que parece una escultura ordinaria. Eso es porque aún permanece dormida, dijo el alquimista, tomando una actitud seria. En este estado, es una simple masa de metal. Kanase Kensa hizo una buena elección. Ciertamente, esto resalta mucho menos que un crudo intento de ocultarlo completamente. Pero, llevó su mano debajo de su abrigo y sacó una joya traslúcida, redonda y carmesí. Era la gema que había robado del laboratorio de Kanase Kensa. Amatsuka se acercó a la pared y le dio a la superficie un ligero toque con sus dedos. En ese instante, el metal debajo de ella sufrió un cambio dramático. ¿Lo ves? Ha despertado. La superficie tembló produciendo una serie de ondas mientras algo como un tentáculo emergió con fuerza y se adhirió alrededor de su mano, intentando absorber la gema. Parecía una ameba despertando de un estado catatónico, una ameba hecha de un metal lujoso y brillante que era escarlata como la sangre. Senmu examinó de cerca la gema en la mano de Amatsuka. Ya veo, entonces ese es el hardcore. Núcleo endurecido, sí.
Es el catalizador mágico creado para controlar la Wiseman's Blood en forma de metal líquido viviente, altamente propagativo y amalgamado. 6. Amatsuka retiró la gema lejos de la ameba antes de que fuera absorbida completamente. La ameba carmesí se sacudió con consternación varias veces antes de regresar al relieve de metal sólido una vez más. Pero ahora era claro para todos los presentes que esta no era una escultura ordinaria. Era muy probable que Kanase Kensal la moldeara en una forma de relieve para ocultar lo que realmente era una forma de vida en forma de metal líquido carmesí que tenía conciencia propia. Por supuesto, esto no era producto del mundo natural. Solo la alquimia, el arte secreto de reubicar la composición de la materia, podría producir algo amorfo, eterno e inmutable, otorgándole vida a algo que contradecía todas las leyes naturales de este mundo. 6. Amalgama. Se designan bajo el nombre de amalgama las aleaciones que el mercurio produce con los otros metales. Si alguien pudiera transferir su propia alma en este medium, constituiría el nacimiento de un ser humano verdaderamente inmortal que no envejecería. Era la gema escarlata conocida como el hardcore que era la unidad de control capaz de hacer tal milagro posible. Con la conciencia de alguien transferida en el hardcore, el individuo que se fusione con la Wiseman's Blood retendrá su propia voluntad. Al reemplazar la carne y sangre con mercurio, se obtendrá una vida eterna. Lo que mi maestro logró fue el objetivo deseado por todo alquimista. Senmu parecía que podría comenzar a babear en cualquier momento mientras tocaba la superficie del relieve. En sus ojos se reflejaba una interminable sed de venganza y poder. Inmortalidad y poder mágico suficiente para rivalizar un vampiro progenitor, vienen incluido. La forma de vida perfecta. Con un poder como ese, pondré de rodillas a las personas en el cuartel general que me sacaron del comité y me enviaron a este páramo. Tendré a la familia propietaria por la garganta. Eso suena realmente entretenido. Aquí tienes. Amatsuka, hablando como si no le importara, le entregó el hardcore a Senmu. Mientras que los ojos del hombre se llenaban con sospecha, descubrió que la esfera era más pesada de lo que esperaba. Sin duda este regalo le pareció extraño, mucho más porque la Wiseman's Blood era uno de los ideales que perseguían todos los alquimistas. Hasta el presente día, solo la gran alquimista, Nina Adelard, había logrado su creación. Seguramente Amatsuka no era una persona tan generosa como para entregar la gema que algunas personas llamaban el pináculo de la alquimia sin una buena razón. Entonces Senmu preguntó: «Este hardcore es el legado de tu maestra, ¿no es así? Honestamente no te importa entregármelo». Por supuesto que no, un hombre debe mantener su palabra. Esa fue la respuesta de Amatsuka, dicha con una orgullosa sonrisa. Y abriendo el collar de su abrigo, expuso parte de su pecho, mostrando un bizarro y aterrador cuerpo debajo. Su lado derecho no parecía humano en ninguna forma. Estaba parcialmente consumido por un metal brillante, medio comido por la Wiseman's Blood, el mismo metal líquido que componía el grabado en la pared. En lugar de un corazón, había una extraña piedra incrustada en el centro de su pecho. Se parecía mucho al hardcore, pero el color de la piedra era de un color negro impuro. Parecía torcido y quebrado. Al parecer, Amatsuka solo podía mantener una forma humana gracias a esa piedra negra. Incluso si me veo así, aún te estoy agradecido. Después de todo, tú fuiste quien me salvó cuando debía haber muerto hace 5 años, Senmu. Gracias a ello, fui capaz de terminar de construir la Dami Core. Imitación del núcleo. Humph. Buena actitud, Amatsuka. Senmu asintió satisfecho, mientras acariciaba con cariño la gema carmesí. Él era un empleado en una fábrica de maquinarias muy bien conocida en Japón, aunque ese no era su verdadero título. Un escándalo interno de la compañía resultó en la destitución de su puesto y fue degradado a un puesto mediocre. Y luego de conocer a Amatsuka, decidió que usaría la Wiseman's Blood para tomar venganza. No te preocupes, agregó el hombre. Tu lealtad será altamente recompensada. Pronto tendré a toda la corporación en mis manos. No espero menos, Senmu. Es un buen trato para ambos. Aclaradas sus preocupaciones, Amatsuka se alejó de la pared. Agitando silenciosamente su bastón, los dos guardias que acompañaban a Senmu también retrocedieron. Ahora solo Senmu estaba parado frente al relieve. Ahora lo entiendo. Esta abertura aquí. Senmu empujó el hardcore en una grieta aproximadamente en el centro del relieve. El cambio resultante fue instantáneo y dramático. El relieve color metálico se transformó en un líquido carmesí que comenzó a derramarse de la pared. Una vasta cantidad cayó sobre la capilla, haciéndola parecer como si el altar estuviera siendo bañado con sangre. Luego, el mercurio cubriendo diferentes superficies se transformó en una inmensa gota carmesí que se retorcía como si estuviera viva. Se lanzó sobre Senmu, poseedor del hardcore, y comenzó a mezclarse con su forma desde los pies hacia arriba, cubriendo cada vez más y más su cuerpo. Rodeado por la macabra Wiseman's Blood, Senmu sonrió con deleite. Oh, miren cómo se mueve. Contemplen esta brillante sangre. Es como un vino fino, ¿no lo crees, Amatsuka?
Incluso entonces, el fluido carmesí continuaba engullendo su cuerpo, alcanzando ya el nivel de su pecho. Pero sus escoltas estaban aterrados. Senmu-sama. Es peligroso, por favor retroceda. Sin embargo, el hombre los miró y discutió, vívidamente irritado. ¿De qué están hablando? Este es el evento principal. Senmu-sama. Fuaja, lo puedo sentir. Ya lo entiendo. Entonces este es mi cuerpo derritiéndose. Él estaba abandonando su inferior forma humana de carne y hueso para ganar un cuerpo inmortal de metal. La colosal energía espiritual fluyendo en él le dio una abrumadora sensación de deleite y omnipotencia. Pero su asimilación de la Wisseman's Blood se detuvo a medias, de una forma que él no había anticipado. Una parte del fluido metálico se levantó, formando una nueva forma humana. MMM. El líquido carmesí estaba tomando la forma de una mujer joven. Parecía tener unos 18 o 19 años de edad, y su rostro se parecía en gran parte a una belleza extranjera. Los labios de Amatsuka Kau se curvearon con deleite. Vaya, oh cielos. Era claro por su expresión que él estaba esperando que eso sucediera. Senmu se rió agudamente. Oh, entonces esta es la gran alquimista, Nina Adelard, gritó el hombre. No había señal de que estuviera perturbado por la repentina aparición de este obstáculo. La Wisseman's Blood y el Hardcore, ambos fueron creaciones de la gran alquimista, Nina Adelard. Era natural esperar que el despertar de la Wisseman's Blood viniera acompañado con el despertar de su propia maestra. Amatsuka les mostró una expresión relajada a los escoltas mientras les explicaba. Su conciencia, preservada por el Hardcore, ha despertado. Si esto continúa, Nina Adelard recuperará su cuerpo y revivirá completamente. En otras palabras, nadie más puede obtener la Wisseman's Blood hasta que ella sea eliminada. La hermosa mujer nacida dentro del metal estaba cerca de tomar una forma perfectamente humana. Un brillante cabello negro cayó hacia abajo en su espalda mientras gotas carmesí eran esparcidas, revelando su hermosa piel morena. Por su parte, la expresión de Senmu cambió a una de angustia. Ga. El cuerpo del hombre, habiendo estado cerca de tomar el control de la Wisseman's Blood, estaba perdiendo su integridad física lentamente. Ahora que su propia dueña, Nina Adelard, había aparecido, había comenzado a purgar la presencia invasora. Perdiendo ya la coherencia de su integridad física, Senmu desesperadamente rogó por ayuda. Mi cuerpo está siendo devorado. Amatsuka. Haz algo, Amatsuka. El alquimista sonrió fríamente y simplemente agitó su bastón con la mano izquierda. De donde vino un sonido crujiente, como si se estuviera mordiendo los dientes. No te preocupes. Pronto terminará. La garganta de Senmu dejó salir un grito antes de que Amatsuka terminara de hablar. La espalda del hombre, apenas manteniendo su forma original, daba asco mientras el metal líquido lo invadía más y más. Gemas negras aparecieron por toda su piel, eran dami cores que Amatsuka había construido. El alquimista había explicado que eran necesarios para controlar la Wisseman's Blood, y por ello necesitaban ser incrustados en el cuerpo de Senmu. Sin embargo, el verdadero objetivo de Amatsuka no era algo tan insignificante como controlar el metal líquido. He estado esperando por este momento, maestra. Desde el momento que despertaste la Wisseman's Blood. Sin tu Hardcore, la sangre espiritual permanecería como un simple pedazo de metal. Sin embargo, una vez mezclada con la Wisseman's Blood, eres inmutable. Por lo tanto, para robar la sangre espiritual, debo destruirte desde adentro mientras aún no estás en un estado completamente despierto, de esta forma. Amatsuka hizo una risa chirriante mientras las dami cores en el cuerpo de Senmu se rompían una por una, liberando los rituales grabados dentro. Una Icor 7 profundamente negro fluyó en el metal líquido carmesí como un veneno siendo arrojado en una laguna. Las dami cores, perdiendo el control, despedazaron el cuerpo de Senmu. ¡Ah! Amatsuka. Bastardo. Los escoltas se apresuraron a intentar salvar a su jefe, pero ellos, también, fueron consumidos y disueltos por el metal líquido. Solo quedaba una porción del torso superior de Senmu mientras preguntaba débilmente. ¿Por qué, Amatsuka? ¿Por qué me traicionaste? ¿Acaso querías monopolizar la Wisseman's Blood? Amatsuka se rió burlándose de él. Lo entendiste todo mal, Senmu. Es todo lo contrario. Finalmente, la corrupción de las dami cores absorbió el cuerpo casi completamente despierto de Nina Adelard. Cada esquina de su cuerpo se oscureció, rasgó, y se rompió en diminutos pedazos. Estoy muy agradecido contigo, Senmu, así que te concederé tu deseo. Tu cuerpo vivirá por siempre como una parte de la sangre espiritual. Amatsuka se rió como un inocente adolescente mientras le daba la espalda a lo que una vez fue Senmu. Detrás de él, la siniestra Wisseman's Blood negra gimió y comenzó a embestir violentamente los alrededores como una bestia salvaje. 7 Aicor, de acuerdo a la mitología griega, el Aicor es un líquido etéreo denominado la sangre de los dioses. Parte 4. Los rayos del sol del atardecer brillaban sobre el camino, el cual guiaba hasta lo alto de una gentil colina. Allí,
Asahi continuaba caminando mientras llevaba su amado teléfono inteligente a su oreja. A través del recibidor, escuchó la voz de Kohou, inusualmente tensa. ¿Asahi? Oh, genial, justo a tiempo. Realmente me acabas de salvar. Entonces, ¿sucede algo? Oh, sí. Disculpa por molestarte tan repentinamente. Asahi estaba un poco sorprendida por lo educado que estaba siendo Kohou. Sonaba como si su llamada le hubiera dado la excusa perfecta para evitar una crisis de vida o muerte. Bueno, no es que me importe mucho, pensó Asahi mientras recobraba sus sentidos. Quería pedirte un favor. Ah, por alguna causalidad ya llegaste a tu casa. Por un momento, hubo una pausa antinatural. Al parecer Kohou se estaba preguntando si era buena idea decirle dónde estaba. Aún estoy fuera. Estoy en una tienda en el Distrito 6. Distrito 6. Ese no es el distrito de los hoteles de amor. Las mejillas de Asahi se torcieron. Por supuesto que ella conocía ese lugar, todos los habitantes en Isla Itogami sabían sobre el Distrito Oeste 6, incluso los niños de escuela primaria. No es como si Asahi hubiera puesto un pie allí, por supuesto. No me digas que tú. Por supuesto que no. Estoy en una tienda de antigüedades. Es administrada por un conocido de Imeraji. Asahi inclinó su cabeza. ¿Hay una tienda de antigüedades en esa área? Preguntó ella, en gran parte a ella misma. No sonaba como si Kohou estuviera mintiendo. De hecho, pensó haber escuchado un gato maullando con alguien hablándole. Bueno, no sé qué sucede por allá, pero suena como si no estuvieras exactamente ocupado. Dijo ella. No realmente. Entonces, ¿de qué se trata este favor? La pregunta de Kohou era una sin preocupación. Mientras tanto, Asahi aclaraba su garganta. La situación no era exactamente el tipo de cosas que quisiera contarle. Oye, ¿recuerdas los pendientes que me regalaste en mi cumpleaños? Ah, claro, unos que eran azules que hiciste que te los comprara. No son azules, son turquesa. Respondió Asahi malhumorada. El color tenía un significado. Entonces, ¿qué pasó con los pendientes? Asahi se esforzó en mantener su voz alegre mientras le confesaba. Lo lamento. Al parecer dejé caer uno, ajá. Probablemente fue cuando me derribaste en el parque durante el receso del almuerzo. Ella sintió como Kohou se congelaba al otro lado de la llamada. Luego ella agregó. Los estoy buscando ahora mismo, pero no estoy segura que pueda encontrarlos por mí misma. Pensé que tal vez podrías venir y darme una mano para encontrarlos antes de que oscurezca. Idiota. Ja. Esta vez, el grito de Kohou provocó que Asahi se sorprendiera. Ella no había anticipado que Kohou se molestara por eso. ¿Cuál es el alboroto?, gritó de vuelta. Quiero decir, es mi culpa por haberlo pedido, pero no tienes que ponerlo de esa forma. No me refiero a eso. Olvídate del maldito pendiente. Ah. Asahi perdió la compostura. El comentario grosero de Kohou fue la gota que derramó el vaso para Asahi. No me digas que lo olvide. Ese fue el que hice que me compraras, digo, de todos modos, es especial. Intento decirte, los soldados de la guardia de la isla están protegiendo ese lugar. Los alrededores del monasterio son peligrosos. Sal de allí antes de que te metas en problemas, ahora. Asahi estaba perpleja por la forma tan seria en que Kohou le hablaba. Al parecer, el pendiente no era lo que lo tenía tan nervioso. Él no estaba molesto con ella. Él estaba preocupado por ella. ¿Pero no estaba exagerando un poco? No necesitas ser tan serio al respecto. Respondió ella. Está bien, no es como si estuviera faltando a clases esta vez. Además, la presencia de los guardias de la isla lo hace un lugar más seguro, ¿cierto? Solo aléjate de ese lugar. Te compraré otros después. Todos la que quieras. Le suplicó Kohou. Las palabras claramente fueron dichas con prisa, pero Asahi no dejaría pasar una oportunidad como esa. ¿De verdad? Sí. No solo pendientes, pero, ¿algo como un anillo también? No tiene que ser nada caro. Te compraré todo lo que quieras, así que solo. Asahi, adivinando lo que seguía, alejó el teléfono inteligente de su oído mientras Kohou gritaba. Vete a casa, inmediatamente. Sí. Lo entiendo. Solo daré una vuelta más y me iré a casa. Regresa ahora. Gritó Kohou con todas sus fuerzas. Sí, lo tranquilizó Asahi, dejando que las palabras pasaran por un oído y salieran por el otro. Ella no sabía lo que lo tenía tan agitado, pero tenerlo preocupado por ella era algo muy lejos de ser desagradable. Eso hizo que se inclinara en terminar su búsqueda por el pendiente como había prometido.
Fue en ese instante que un rugido fue acompañado por un temblor. Por un segundo, el cuerpo de Asahi flotó en el aire, provocando que rodara sobre la colina como si hubiera sido arrojada. Su mochila salió volando, con su contenido esparciéndose a su alrededor. Asahi. ¿Qué fue ese sonido? Al parecer Kohou también lo escuchó, su pregunta sonaba como si estuviera completamente pálido. Pero Asahi no podía responder. No es como si ella no entendiera lo que acababa de suceder. Era porque carecía de palabras para explicarlo. El monasterio estaba colapsando, y en su lugar emergió un fluido negro amorfo, retorciéndose, parecido a un organismo unicelular. No era ni metálico ni carnoso, tampoco poseía forma, como podría describir tal criatura. No lo sé. ¿Qué es esa cosa? Es como sangre. Una mujer, de mercurio. Asahi soportó el dolor en su cuerpo y se las arregló para ponerse de pie. Mientras lo hacía, el líquido profundamente negro continuó haciendo bizarros sonidos mientras cambiaba en varias formas. Tomó patéticas formas de vida que habían intentado evolucionar pero fallaron. Era un pez fuera del agua, un ave caída en el suelo, una bestia grotesca, y un ser humano, todo al mismo tiempo. Si existía tal cosa como una quimera con múltiples formas de ADN, tal vez sería algo como eso. Además, el monstruo continuó aumentando su tamaño. Se fusionaba indiscriminadamente con toda la materia a su alrededor para aumentar su masa. Si había sido del tamaño de un auto compacto al principio, ahora había tomado el tamaño de un pequeño camión. Mientras Asahi permanecía allí, escuchó una voz. «Debes correr», le anunció con energía. G. Un joven yacía sobre la colina, mirando hacia abajo a Asahi. Vestía un llamativo atuendo con patrones de cuadro blancos y rojos como los de un mago de fiestas para niños. Su risa sonaba inocente, pero sus ojos eran tan fríos que provocaron que Asahi temblara. «Oh no», dijo burlándose. «He sido descubierto. Oh bueno. Desaparecerás en un instante». El monstruo negro rugió. Su cuerpo amorfo parecía desenmarañarse en finos lazos. En el momento en que Asahi se dio cuenta de que no eran lazos, más bien tentáculos parecidos a unos gigantes y afilados sables, ya era muy tarde. Ah. El cuerpo de Asahi flotó en el aire, liberado de las ataduras de la gravedad. Con un poco de demora, escuchó el sonido del aire quebrándose. El tentáculo que liberó el monstruo negro había cortado el cuerpo de Asahi como la guadaña de un Grim Reaper. Parca. Sin duda el verdadero objetivo del ataque del monstruo era el hombre con abrigo blanco. Asahi simplemente había estado en el lugar y momento equivocado. El joven cortó el tentáculo del monstruo con su propia mano derecha, resultando en la masiva extremidad cortada golpeando en el pecho a Asahi, una inocente espectadora. Y entonces cayó al suelo. Rodando boca abajo sobre el suelo, Asahi murmuró mareada. No, puede ser. Ella no sintió ningún dolor. En su lugar, miró asombrada la vista del cielo del atardecer, y en cómo su sangre fresca hacía buen juego con su color. Era como si estuviera observando hermosos rubíes lloviendo a su alrededor. Entonces escapó. Murmuró el hombre con el abrigo blanco. Eso pudo haber salido mejor. Oh, bueno. El monstruo negro ya se había desvanecido sin dejar rastro. Tal vez fue ahuyentado por su contraataque. El joven también se marchó, sin mostrar el más mínimo interés por la chica bañada en sangre sobre la colina. Asahi se rió sentimentalmente, murmurando unas palabras, con sus fuerzas restantes. Discúlpame, Kohou. Al parecer, metí la pata. El teléfono inteligente ya no estaba en manos de Asahi, por lo tanto sus palabras no le llegaron. Ella desesperadamente intentó alcanzarlo, pero todo lo que tocaron las puntas de sus dedos fue el fragmento de una fría piedra roja brillante. Parte 5. El sol estaba cerca de alcanzar el horizonte occidental para el momento cuando Kohou llegó al desolado parque. Recordó haberse montado en el monorriel, pero después de eso todo era borroso. Él simplemente continuó corriendo y corriendo hasta llegar aquí. Había intentado llamar a Asahi una y otra vez durante el trayecto, pero ella no contestó. Kohou pronto, dolorosamente se daría de la razón de ello. ¿Qué es esto? La primera cosa que notó fue el cambio en el monasterio. La entrada a la capilla había sido completamente destruida, con escombros regados por todo el lugar. Parecía como si algún monstruo gigante hubiera emergido desde el interior, destruyendo todo a su paso al salir del edificio. Además, no había señales de la guardia de la isla protegiendo la propiedad. En su lugar, solo había esculturas metálicas esparcidas y tiradas a un lado del suelo. Kohou implícitamente entendió que esto fue obra del alquimista. Pero no tenía tiempo para lidiar con él. Actualmente, solo había una persona que estaba buscando.
¿Dónde está Asahi? Kohou fue asaltado por inseguridad y desesperación mientras buscaba a su amiga. Habiéndola conocido por años, él estaba seguro de poder distinguirla entre una multitud instantáneamente, aún así, ahora mismo no podía sentir ninguna señal de ella en toda el área verde. Asahi. Asahi, ¿dónde estás? ¿Tal vez Amatsuka se la llevó? Se preguntó Kohou. Ese fue el peor escenario que se le pudo ocurrir, y si ese era el caso, haría lo que fuera necesario para encontrar al alquimista y traer a Asahi de vuelta. Sí. Él sería capaz de traerla de vuelta. Después de todo, no había una simple razón por la cual él mataría a Asahi, así que... Hey. Pero Kohou había sabido la verdad desde un principio. Sus abominables poderes vampíricos se lo habían indicado. Había una ligera esencia mezclada en el aire. Era una esencia a la que había estado tan cerca antes que... No lo había notado, la dulce y encantadora esencia de la sangre. La esencia de la sangre de Asahi. Estás, bromeando conmigo, oye, ¿por qué estás? Una chica en uniforme escolar tan escarlata como el crepúsculo estaba tirada en un charco de sangre que hacía juego con dicho color. El uniforme estaba decorado hasta los límites permitidos en la escuela y su cabello estaba arreglado en una forma alegre y elegante. Con sus ojos cerrados, cuando eran vistos por un lado de esta manera, su personalidad realmente brillaba a través de su rostro. Ella era verdaderamente hermosa. Aunque siempre mostraba una sonrisa caprichosa. Aún así, él no volvería a ver esa sonrisa. Ya que Aiba Asahi estaba muerta. Oye, no juegues conmigo. Tú no terminarías de esta manera, ¿cierto? Una de sus cosas tiradas en el suelo era un libro de cocina que había pedido prestado en la biblioteca. Varios de sus dedos estaban cubiertos con curitas. Incluso Kohou no era tan estúpido como para no notar lo que ella estaba haciendo con unas heridas tan peculiares. Sin embargo, no había nada que Kohou pudiera hacer por ella. Ya era tarde. Kohou aún estaba parado allí, boquiabierto, cuando Yukina lo llamó. Senpai. Ella sin duda lo había estado persiguiendo desde la estación. Sonaba como si estuviera sin aliento. Pero cuando notó a Asahi muerta en el suelo, el rostro de Yukina se puso pálido. Aiba Senpai. Oh por Dios. Su firme voz estaba temblando. A pesar de ser una guerrera chamán de la organización Rey León, seguía siendo un aprendiz. Probablemente no tenía experiencia viendo personas muertas. Kohou murmuró con lágrimas. Es mi culpa. Yukina lo observó con sorpresa. ¿Qué? Es justo como me dijiste, involucré a una persona inocente porque la traje aquí sin pensarlo. Eso, no es. Yukina intentó refutarlo inmediatamente pero se tragó sus palabras cuando vio los ojos de Kohou. Su rostro estaba retorcido con ira, sus ojos brillaban de un color carmesí intenso. El increíble aumento de energía mágica dispersándose a su alrededor provocó que el suelo artificial temblara a sus pies. Sus kenjus estaban despertando, las bestias invocadas desde otro mundo que residían en la sangre del cuarto progenitor, el vampiro más fuerte del mundo. Estaban respondiendo a la ira de Kohou, intentando arrasar más allá de su control. Yukina desesperadamente se apresuró hacia su senpai. Por favor, aguarda un momento, senpai. Senpai. Pero la explosiva liberación de energía mágica bloqueó su camino. Ni siquiera pudo mantenerse de pie, mucho menos ir a su lado. Solo Sekaro podría haberse opuesto a esta liberación de energía mágica. Sin embargo, ya no estaba en sus manos, ya que había sido sellada. La energía mágica descontrolada se intensificó aún más, produciendo truenos y ondas de choque en el suelo. Yukina, asaltada por la explosión, terminó siendo salvada por la réplica de Sayake. Apareció de la nada en el aire, levantando una poderosa barrera defensiva, y se convirtió en el escudo de Yukina, protegiéndola de lo que hubieran sido heridas fatales. Ella era una criatura mágica de súper alto nivel creada por Endou Yukeri, su maestra y genio de la organización Rey León, sin embargo requirió de toda su fuerza para proteger a Yukina. Yukeri, muy lejos en los altos bosques de Dios, no tenía los medios para detener la devastación de Kohou. La isla hecha por el hombre tembló y chilló ominosamente mientras que las grietas a los pies de Kohou continuaban esparciéndose, sin duda debido al poder de sus kenjus, que aún no se materializaban. Si el poder demoníaco de Kohou continuaba creciendo sin cesar de esta manera, la destrucción total de la isla Itogami solo era cuestión de tiempo. Senpai, por favor, cálmate. Contrólate. ¿También quieres dejar que muera Nagise? Su voz no debió haberle llegado, pero Kohou, perdido en su ira, repentinamente respondió a sus palabras. La luz regresó a sus ojos, los truenos y ondas de choque se detuvieron un momento después, el viento calmó su sacudida. Kohou se tambaleó mientras murmuraba de manera entrecortada. Nagi-sa. Cayó al suelo mientras Yukina se apresuró a su lado. Conmocionado, Kohou se dio cuenta que estaba sangrando por su frente, él la había herido. Imeragi, estás. Está bien. El Shikigami de la maestra me protegió, así que estoy bien. Mientras Yukina hablaba miró sobre su hombro, donde el Shikigami con forma humana se convirtió en
Papeles ante sus ojos. Los pergaminos rituales habían perdido la energía con la cual habían sido imbuidos. Lágrimas fluían sin cesar de los ojos de Yukina mientras susurraba. Estoy bien, siempre estaré a tu lado, senpai. Así que por favor, contrólate un poco. Hazlo por Aiba senpai. No dejes que su tragedia sea la razón de que pierdas el control y termines con todo. Sus lágrimas calmaron un poco a Kohou. Pero nuevamente, ella lo había salvado. Y dijo toda la verdad, él no podía perder el control aquí. Había cosas que tenía que hacer por el bien de Asahi. Había cosas que él aún tenía que hacer. Ya que había dejado que Asahi muriera. Pensé que faltaba algo. Debió haber caído cerca de aquí. Una fría voz flotó hacia él, como si se burlara de la determinación de Kohou. Vino de un joven alquimista vistiendo un abrigo blanco. No estaba vistiendo su característico sombrero cuadriculado o su bastón, pero Kohou no confundiría su rostro en ningún lado. Era Amatsuka Kao. Amatsuka, apareciendo por la sombra de árbol decorativo junto al camino, sin prisa, caminó hacia Kohou y Yukina. Hice bien en volver a revisar. ¿Quién pensaría que se escondería de esta manera? Sin embargo, sus palabras no estaban dirigidas a ellos, sino a sí mismo. Amatsuka ignoró completamente a Kohou, quien lo estaba mirando con notable hostilidad. En su lugar, solo tenía ojos para la Asahi bañada en sangre. Parecía que intentaba tomar su cuerpo. Detente justo allí, alquimista. Kohou se movió frente a su amiga caída, bloqueando el camino del alquimista. Fue entonces cuando Amatsuka pareció haber notado la existencia de Kohou y Yukina. Él cambió su mirada hacia ellos, exhalando con obvia monotonía. Kohou, apenas conteniendo su sed de sangre en su tono, habló. Solo lo preguntaré una vez. Fuiste tú quien mató a Asahi. Pero Amatsuka solo entrecerró sus ojos inquisitivamente. ¿Y quién es esta, Asahi? ¿Quién entre todos estos cuerpos tirados en el suelo es ella? Eres un hijo de perra. Una agitación de alta frecuencia envolvió el puño derecho de Kohou. El poder mágico brotando era el de un Kenju, pero no estaba fuera de control. Kohou estaba usando sus poderes vampíricos con voluntad propia. Él podía controlar esto. Él le demostraría a todos que la muerte de Asahi no fue en vano, que él no dejaría que nadie más muera mientras él estuviera presente. El alquimista suspiró. Fuera de mi camino, cuarto progenitor. Levantó su brazo derecho sin mucha advertencia. Sus dedos crecieron en una forma de látigo, los cuales rápidamente usó para atacar. Kohou había anticipado algo así. Pero Amatsuka no había liberado un solo ataque. Su brazo se dividió a la altura de su codo en docenas de látigos, cada uno atacando desde un ángulo distinto, como una serpiente autómata. Incluso la velocidad de un vampiro era insuficiente para evadirlos todos. Y lo que era más, Amatsuka poseía el poder de transmutación, la técnica secreta de la alquimia que podía acabar con el cuerpo inmortal de un vampiro en un instante. Kohou se congeló ante el poderoso ataque. Pero Amatsuka fue quien retrocedió. Yukina saltó sobre su punto ciego a un lado y lo golpeó con una feroz patada voladora. Naruikazuchi. El delgado cuerpo del hombre salió volando por los aires por la patada de la guerrera chamán llena de poder, suficiente como para derribar a un corpulento hombre bestia. En el momento que Kohou vio esto, él también saltó sobre Amatsuka. Estás acabado, Amatsuka. El puño derecho de Kohou, rodeado por un viento salvaje, atravesó completamente el cuerpo de Amatsuka. Él no se había contenido en lo absoluto. El cuerpo de un simple humano no podría soportar un golpe con la fuerza de un vampiro, mucho menos uno reforzado con el poder de un Kenju. El resultado más probable era que resultara despedazado sin dejar rastro. A pesar de ello, Kohou no se contuvo en lo absoluto. No podía. No era solo porque Amatsuka había matado a Asahi. También porque Kohou de alguna manera entendió con sus instintos demoníacos que si no acababa con Amatsuka de un golpe, Yukina sería la siguiente en morir. El cuerpo del alquimista, moldeado en una forma antinatural, golpeó la colina arrancando el pavimento de la superficie. Pocos demonios podían soportar ese nivel de daño. Pero a pesar de ello, Amatsuka lo soportó. Kohou y Yukina miraron como el alquimista lentamente se levantaba. Su barbilla había sido quebrada por la patada de Yukina, su torso había sido perforado por el puño de Kohou. Su espina dorsal parecía estar rota. Ningún humano podría levantarse en ese estado. Pero Amatsuka no era un humano. Miró su propia piel, desde el collar destrozado de su abrigo. Ustedes son unas personas horribles. No puedo mantener mi propia forma de esta manera. Su piel era de metal, cubierta con lo que parecía un óxido negro. La piedra Onix 8 incrustada en lugar de su corazón estaba destrozada, cayendo a pedazos ante sus pies. Tal vez eso había desencadenado el repentino cambio de su contorno. Su forma humana colapsó, reemplazada por una ameba completamente negra. Él ahora era una masa amorfa de metal líquido. Kohou miró la criatura que había sido Amatsuka hasta hace un momento. ¿Qué diablos es este tipo? No me digas, ¿es la Wiseman's Blood? Preguntó Yukina horrorizada.
Kohou miró 2 veces. La Wiseman's Blood era un cuerpo inmutable con energía mágica infinita, el cuerpo perfecto de un dios que buscaban todos los alquimistas. 8 Onix. El onix u ónice, del griego anix, uña, es un mineral de clase 4, óxidos, según la clasificación de Strunz es considerado como piedra semipreciosa, aunque según la Asociación Mineralógica Internacional no es aceptado como mineral sino como una variedad de ágata o calcedonia. Está compuesto de sílice, óxido de silicio, CO2. Senpai. Kohou estaba parado allí, medio perdido sin poder creerlo, cuando Yukina lo mandó a volar golpeándolo por un lado. En ese instante momento, un rayo negro fue lanzado en el lugar donde había estado Kohou hace un momento. El asfalto de la colina fue destrozado sin hacer ruido, cavando profundamente el suelo como si un terremoto lo hubiera quebrado. Debió haber sido un ataque de Amatsuka, pero se materializó tan rápido que no pudo entender lo que pasó. Si no fuera por la visión espiritual de Yukina, mirando el futuro instantáneo, ambos hubieran sido aniquilados sin dejar rastro. Al parecer, Amatsuka ya no podía usar transmutación ahora que había perdido su forma humana, pero en su lugar, había ganado un monstruoso nivel de poder ofensivo. Si la lucha se prolongaba, Kohou y Yukina tendrían pocas probabilidades de ganar. Yukina miró de vuelta a Kohou. Senpai. Él ya está. Kohou asintió sin vacilar. Amatsuka ya no era un alquimista, o siquiera una persona, era un monstruo sin forma, incapaz de pensamientos racionales. Kohou no podía imaginar cuánta gente moriría si se le permitía vivir. Kohou dedujo, como alguien otorgado con el poder estúpidamente inmenso del cuarto progenitor, tenía el deber de deshacerse de una criatura como esta. Alzó su brazo derecho en lo alto mientras sangre fluía hacia afuera. Ven, Almeisa Mercury. La sangre brillaba como un espejismo y cambió en la forma de un gigantesco Kenju. Este era el tercero entre los 12 Kenjus que le servían al cuarto progenitor, residiendo en su propia sangre, un dragón de 2 cabezas cubierto por escamas de mercurio. La ameba profundamente negra que una vez fue Amatsuka Kao rugió. ¡Oh, oh, oh! Gigantescos tentáculos fueron extendidos, tratando de empalar el cuerpo del dragón de 2 cabezas. Pero la bestia plateada no le permitió hacer tal cosa, su cuerpo como una serpiente fluyó como un río, abriendo sus inmensas mandíbulas para tragarse completamente el ataque. Estaba determinado a no dejar rastro del ataque. El tercer Kenju del cuarto progenitor era un devorador de dimensiones, capaz de consumir cualquier espacio junto con la mismísima dimensión, borrándolo del mundo. Oh. Incluso un cuerpo amalgamado, inmutable y autopropagativo era impotente ante el ataque del dragón de 2 cabezas. La ameba negra, ahora segura de su propia derrota, intentó dividirse y huir. Sin embargo, devóralo, Almeisa Mercury. El dragón de 2 cabezas descendió, tragándose todas las partes del cuerpo líquido, aniquilándolo. Todo lo que quedaba era el destrozado y desolado parque y las piezas destrozadas de la gema negra. A Kohou le tomó algo de esfuerzo desvanecer su invocación, ya que la serpiente de 2 cabezas parecía desalentada por no haber comido lo suficiente. Soltando un largo suspiro, Kohou miró la gema despedazada que una vez había sido parte de Amatsuka. Finalmente, se acabó. Kohou permanecía de pie bajo el crepúsculo mientras Yukina lo miraba sin decir una palabra. El alquimista sin forma había desaparecido. Pero ese no era el resultado que Kohou buscaba. Al final, ellos aún no tenían idea de cuál era el objetivo de Amatsuka. Sin embargo, ella no pensó que Kohou estuviera interesado en saberlo. Saberlo no traería de vuelta la vida de Asahi. Asahi había sido asesinada, habiendo desaparecido para siempre. Fue en ese momento cuando escucharon una voz familiar. Kao, Hou. Kohou y Yukina, parados en silencio, giraron sus cabezas. Sobre la colina, con escombros esparcidos por todos lados, un estudiante con una preciosa apariencia se puso de pie incómodamente. ¡Oh, wow! ¿Qué diablo sucedió? Asahi miró su desgarrado uniforme y sus brazos cubiertos de sangre, dejando salir un patético grito. Mientras tanto, Kohou y Yukina estaban completamente conmocionados ante la increíble escena. Ella no debería estar viva. Él no necesitó comprobar sus pulsaciones o respiración. La encontró sobre un gran charco de sangre con su cuerpo profundamente cortado. Una persona normal no debería ser capaz de recuperarse de esa condición. Asahi, ¿eres tú?, preguntó Kohou nerviosamente. Asahi, mirando la expresión dudosa de Kohou, parecía de algún modo entretenida mientras sonreía. Tenía esa sonrisa completamente poco atractiva. ¿A quién más me parezco? Espera, pero qué diablos. Mientras que se levantaba, Asahi finalmente notó el horror a su alrededor. Kohou pudo entender su reacción. El edificio del monasterio colapsado, el parque destrozado, las pisadas inmensas de un dragón. Probablemente ella nunca creería que acababa de formar parte de un horroroso espectáculo hace unos momentos. Una involuntaria sonrisa se dibujó en el rostro de Kohou mientras él murmuraba monótonamente. ¿Qué diablo sucedió aquí?
Cuando Yukina notó la mirada en su rostro, también sintió un gran alivio. Mientras Kohou alzaba su voz con risas, una Asahi bañada en sangre lo miró con mucha confusión.